funerarias. Se están animando a escribir de a poco los agrónomos, ingeniero Eduardo Casati. Sí, parece que somos todos muy tímidos y escribir es una forma de trascender. Primero, escribir implica un nivel de concentración alto, implica transmitir los conocimientos que uno tiene, implica eh, involucrarse directamente en el tema y tener un nivel de aprendizaje bastante alto. Para poder escribir hay que tener conocimientos que trasciendan el conocimiento común. Y es una cosa que es una virtud que se desarrolla. Hay gente que nace con más o menos facilidad, pero todo el mundo puede escribir en la medida que vaya practicando. Y mucha gente le tiene miedo a escribir, por eso no escribe. Sin embargo, yo creo que cuando hay pasión y hay cariño, escribir es fácil. Muchas veces escribir no es fácil, pero cuando existe un interés desmedido en un tema o una pasión, y generalmente todos tenemos algún área que despierta o motiva nuestro interés, eh, la escritura, venciendo la dificultad inicial del miedo a escribir, se convierte en una herramienta muy poderosa porque podemos transmitir los conocimientos y podemos dejar un legado. Asimismo, ingeniero, ¿y cómo va a faltar un referente del programa Amanecer Agropecuario? En su momento tuvimos entre el año 2016 hasta el 2021 lo que fue Análisis Situación País, en donde todos los viernes compartíamos contigo esa parte que tanto nos apasiona, que es también contar el agro desde el ámbito de la historia y la política. No solamente escribís con referencia al agro, sino también sobre tus experiencias, tus anécdotas, también diste ese giro a nivel literario, ingeniero. Sí, fue un gusto haber participado en ese programa. eh, y a mí me hacía muy feliz. Tocábamos temas varios, los temas de actualidad y los más novedosos, y hablábamos de todo lo que era la problemática paraguaya, de las posibles soluciones, de las cosas buenas que se hacían, con un enfoque siempre positivo. eh, un modelo diferente de hacer periodismo, de escribir o de hablar, porque hay una tendencia muy marcada en Paraguay y en muchas partes de publicar lo negativo. Y entonces yo creo que leer solo cosas negativas deprime. Por radio, televisión y diarios no hay noticias positivas. Y eso es malo porque siembra un subconsciente pesimista, y un país, como una persona, para poder desarrollarse necesita tener una visión optimista de las cosas, y nosotros tenemos muchas cosas lindas que nadie sabe porque no se publica. Entonces estamos creando una generación de gente sin confianza en sí mismo y sin confianza en su país. Y sin embargo, el potencial de nuestro país es enorme, 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 enorme. Y yo creo que una de mis funciones básicas en lo que me resta de vida es tratar de vender esa imagen positiva, hablando, basándome en las estadísticas. Las estadísticas no se pueden discutir. Yo tenía un gran amigo, el doctor Germán Ruiz, que fue presidente de la Asociación Rural, lamentablemente falleció. Y en todas las entrevistas que le hacía, él siempre recurría a las estadísticas. Y las estadísticas no admiten discusión, porque hablamos de datos que son verdaderamente fidedignos, y eso no se discute. Bueno, esa es la esencia del periodismo, de las entrevistas, de lo que deberíamos todos los técnicos y todas las personas, y la prensa también. Yo no digo que no publiquen las noticias negativas que hay, y hay a montones, pero centrarnos únicamente en ellas le hace mucho daño a la gente. Hay que publicar las noticias positivas, porque un país, como una persona, para creer en sí mismo, para poder desarrollarse, necesita creer en sí mismo, y no puede creer en sí mismo si todo lo que escucha es negativo. Hay que
publicar noticias positivas, hay que publicar noticias lindas, hay que publicar las noticias en forma sencilla y fácil y práctica para que aprenda y entienda todo el mundo. Y en el campo de agronomía tenemos muchas cosas lindas que se están haciendo y deberían contarse para que la gente sepa en qué estamos trabajando y en qué somos buenos. Por ejemplo, Paraguay, todo el mundo piensa que es un país chico y pobre, pero agricultar en la parte agropecuaria es una potencia de primer nivel. Teniendo 7 millones de habitantes, produce alimento para 70 millones de habitantes. Eso no hace cualquiera. Y lo más llamativo es que estamos usando solo el 25% de la región oriental en nuestra agricultura empresarial. La región oriental del Paraguay tiene 15.600.000 hectáreas y la agricultura empresarial tiene 3.200.000. Y los pequeños productores que tienen 2.300.000 hectáreas solo destinan el 10% de la superficie agrícola a la producción agrícola. O sea, de 2.300.000 plantan 230.000 hectáreas. Entonces, si tenemos 330.000 de los productores industriales grandes y eficientes, más los pequeños agricultores, tenemos 3,5 millones de hectáreas de 15.600.000, el 25% y producimos alimentos para 70 millones de habitantes. Somos una verdadera potencia agrícola y no nos damos cuenta. Y no se publica y debería publicarse. ¿Qué pasaría si Paraguay produjera, en lugar del 25, usara el 50% de la superficie de la región oriental para producir? Y en teoría produciríamos alimentos para 140 millones de personas teniendo 7 millones de habitantes. Eso es un milagro económico y sin embargo nadie sabe. Y todavía está el Chaco, que ahora tiene perspectivas de desarrollo muy grande. Dice que en forma, digamos, muy confidencial, Arabia Saudita está comprando con interés de comprar mucha tierra en el Chaco paraguayo, en la zona de agua dulce, para abastecerse de alimentos. Una inversión millonaria que transformaría todo el Chaco paraguayo. La zona de agua dulce es un acuífero de Irendahue, que el deshielo de los Andes penetra bajo el Chaco paraguayo. Esa zona del suelo es arenoso y a 200 metros de profundidad hay toda el agua del mundo. Entonces se está empezando a hacer una agricultura empresarial en toda esa zona con muy buen resultado, porque en esa zona los suelos del Chaco son muy fértiles, tienen 140, 180 partes por millón de fósforo, y en la región oriental tenemos 2 partes por millón de fósforo. Imagínense la diferencia. Ahí el problema es el agua, pero con un sistema de irrigación con riego de pivot, ellos piensan eh, hacer cultivos que les interese para abastecerse de alimentos y significaría para Paraguay un crecimiento agrícola espectacular. Miren todas las cosas que hay y no sabemos. Después Paraguay produce 200.000 hectáreas de arroz y el potencial de Paraguay de producir arroz es 1,5 millones. Vamos a suponer que produzca 150.000 hectáreas de arroz y tenemos potencial para 1,5 millones de hectáreas. Estamos produciendo el 10% de nuestra capacidad de producción. Hoy día hay un proyecto que se llama eh, arroz en el que se planta la ruta del arroz. Van a ser una ruta asfaltada porque el problema de la producción agrícola es muchas veces también la falta de infraestructura. Si no hay caminos asfaltados, no se puede meter insumos ni sacar productos. Y el Chaco tiene ese problema. Pero paralelo al río Paraguay están los planes del gobierno del Paraguay construir una ruta que permitiría plantar 500.000 hectáreas de arroz. Y la cantidad de agua que tiene el río Paraguay es prácticamente inagotable, un río muy grande. Nos permitiría establecer
paralelo al río Paraguay, toda una zona productora de arroz de 500.000 hectáreas que tendrían asegurado el riego sin daño ecológico, porque se planta, por ejemplo, a orillas del Tebicuara, pero se extrae demasiado agua y eso crea un desbalance ecológico. En el río Paraguay eso no pasaría y eso nos va a dar la posibilidad de ser uno de los principales productores mundiales o exportadores de arroz. Esas son todas noticias muy interesantes que poca gente sabe y que es interesantísimo para el país. Pero, Marcelo, te dejo ahí a uno de mis mentores del agro. Si bien siempre te hablo de César Cabrera como mi mentor en el área de la comunicación y el periodismo, a mí me encanta presentarle al ingeniero Casati como uno de mis mentores, una de las primeras personas que admiré en el rubro del agro. Excelente. Ingeniero, primeramente un placer poder saludarte nuevamente. Estamos antes de entrar al aire, te estaba diciendo, pero igual también escuchando también todo lo que decís. También inclusive a medida que vos estabas hablando, estabas respondiendo las preguntas que me surgían de vuelta, ¿verdad? Justamente Sí, el desafío, o sea, nosotros como comunicadores, el desafío que nosotros tenemos de mostrar lo bueno de nuestro país. Por otro lado, tenemos a los jóvenes que siempre dicen, o sea, que como vos decís, hay tantas noticias negativas o hay digamos, tantos comentarios negativos hacia nuestro país que inclusive tenemos algo que nosotros hablamos siempre con Marle, por ejemplo, la fuga de cerebros. Gente que se capacita y va al exterior, ya sea porque dice que va a tener una calidad de vida mejor, siendo que nosotros acá tenemos en Paraguay un tesoro que nosotros tendríamos que cuidar, ¿verdad? Que nosotros acá mismo nosotros podemos tener demasiadas oportunidades de crecimiento. Entonces, yo te consulto, ¿cómo vos le abordarías a un joven inexperto, una persona, un ciudadano paraguayo que quiere salir adelante y tiene como objetivo hacerlo en el exterior? O sea, primeramente eso, y obviamente hablaste también de un tema muy interesante que es agua dulce, que yo, por ejemplo, trabajo con la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce en la comunicación. Entonces también me interesa mucho saber cómo abordar también la comunicación para que más personas conozcan también el potencial de agua dulce. Entonces, me responde vos en el orden que a vos te guste. sí, les voy a contar una anécdota. Cuando yo recién me jubilé, yo tenía mucha añoranza de mi país, quería volver, como todos los que estamos afuera, y qué es lo que uno extraña, y todos sus valores afectivos, sus amigos, sus parientes, su entorno, su cultura. Y uno siempre se recuerda de todas las cosas lindas y se olvida de todo lo feo. Eh, pero la idea principal de todos los que estamos afuera es el deseo del regreso. Y muchas veces no se da porque las situaciones laborales que tiene la gente es muy buena y entonces eso no se puede echar al tacho y uno tiene que esperar para jubilarse. Bueno, cuando yo me jubilé, vine y a pesar de que sabía que me iba a pasar, me estrellé. Me estrellé porque tanto añoraba a mi querido Paraguay que llegué acá y me desesperó toda la cantidad de noticias negativas que había. No había nada, pero nada, nada positivo. Entonces yo decía, este no es el país que yo quiero para mis hijos, porque un país que lo único que se habla es de lo negativo, no tiene confianza en sí mismo. Y la gente que vive en ese país tampoco. Entonces se busca las oportunidades afuera. Y me fijé la meta, bastante ambiciosa, de cambiar la mentalidad de la gente. Entonces, ¿qué podía hacer yo para cambiar la mentalidad de la gente? Para darle una idea positiva del país. Y yo pensaba que nada, porque yo, ¿quién era? Un sencillo ciudadano, no era nada trascendente ni importante. No obstante, pensé en hacer una cosa, en escribir todo lo positivo que tuviera Paraguay. Y me senté 9 horas en mi escritorio y escribí eh,
5 horas en mi escritorio escribí 9 páginas de estadísticas de todo lo positivo que te voy a repetir después en resumen ahora. Y 9 páginas ningún diario te va a publicar. Entonces reduje a 4,5 páginas, tampoco van a publicar. Y a ese artículo le llamé El Milagro Paraguayo. Entonces dividí en 3, el Milagro Paraguayo 1, el Milagro Paraguayo 2 y el Milagro Paraguayo 3, que tenían 1,5 páginas. Eso sí podían publicar. Y a través de un contacto llegué a un medio de prensa muy influyente, con uno de los directivos del diario, y le llevé el artículo que había escrito. Me recibió muy bien, me dijo con mucho gusto iba a leer, que le parecía interesante mi posición y que me llamaría. Y al día siguiente me llamó y me dijo que le encantó el artículo. Entonces yo me puse muy contento porque creí que se iba a publicar y le dije, qué suerte, entonces se va a publicar. Y me dijo, eso no sé, ingeniero. Y yo me sentí sorprendido y le digo, ¿cómo no sé con la posición que vos tenés en el diario? Era un alto ejecutivo. Me dice, le voy a decir la verdad. No sé si está en consonancia con la línea del diario. Y yo tardé un ratito en entender. En consonancia con la línea del diario quiere decir, o entendí yo que quiere decir, publicar lo negativo, no lo positivo. Y se publicó el artículo, el Milagro Paraguayo 1, no se publicó el 2 y el 3. 2 días o 3 días después me llamó un expresidente amigo mío y me dice, Eduardo, acabo de leer tu artículo, esto es fabuloso, ¿querés que vaya a tu casa o venís vos a mi oficina? Como entiendo que corresponde, o lo que corresponde es que yo fuera a su oficina, me fui a su oficina porque él había sido presidente y me dijo, Eduardo, esto que vos escribiste acá es cierto. Y le digo, vos mejor que nadie tenés que saber si sos el presidente, fuiste presidente de la República. Y yo lo, y yo lo que estoy escribiendo son estadísticas, nada más que estadísticas. Y bueno, ¿y de qué trataba el artículo? En la parte agrícola, el Paraguay es una verdadera potencia. Con 7 millones de habitantes produce alimento para 70 millones de habitantes. Es el cuarto productor de soja mundial. Es el octavo exportador mundial de carne, el quinto exportador mundial de maíz, el primer productor de azúcar orgánico, el primer productor mundial de canje, el único país subtropical que exporta trigo, tiene una producción importantísima de arroz, tiene una ganadería con un potencial de expansión porque nuestro nivel tecnológico, de uso de tecnología es muy bajo, podemos aumentar grandemente nuestra producción. Estamos usando el 25% de la superficie de la región oriental y somos una potencia agrícola de primer nivel. Hay un nivel de tecnología espantosa en el agro. Somos el país con el índice de labranza cero más alto del mundo. ¿Por qué labranza cero? Porque la GTZ, que es la ayuda técnica alemana del gobierno alemán, trabajó en Paraguay y estudió eh, la erosión de los suelos y desarrollaron la tecnología de la labranza cero. Entonces se empezó acá y Paraguay tiene el 90% de su agricultura empresarial bajo labranza cero, mucho más alta que Estados Unidos, que Brasil, que Argentina. O sea que cuidamos nuestros recursos naturales. Cuando se hace labranza cero, el suelo se queda con todos los restos vegetales, no se hará más. Estos restos vegetales evitan la erosión al descomponerse de materia orgánica que se incorpora a los suelos y hay un déficit residual de las fertilizaciones que hace que nuestros suelos agrícolas vayan acumulando nutrientes a lo largo del año y no perdiendo porque se fertiliza todos los años. Entonces es impresionante la capacidad de producción agrícola que tenemos. Tenemos yacimientos de petróleo y de gas muy grandes. El de gas es el segundo más grande de América Latina. ¿Ustedes se acuerdan de la filtración de los datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de Assange,
que era un empleado americano que manejaba la parte de computación del gobierno de Estados Unidos y publicó los datos secretos. Bueno, entre esos datos secretos estaba que Paraguay tenía enormes reservas de gas y de petróleo. Y yo llegué a imprimir una copia que era creo que era el 8 de marzo del 2007. Eh, Hoy día desapareció, pero si ustedes buscan en internet petróleo y gas en el Paraguay, van a encontrar que se dice que hay abundantes reservas. La pregunta es por qué no se explota y por qué no se publica más de eso, es todo un misterio. Tenemos el yacimiento de titanio más grande del mundo. Cuando vino Río Tinto en la época de Lugo, era una firma transnacional canadiense que quería instalar una represa, una fábrica de aluminio en Paraguay y tenía prevista una inversión de 3.500 millones de dólares. Cuando se enteró que en el Paraguay existe y el Paraguay paga 10% de impuestos, cuando se enteró que en el Paraguay toda materia prima que fuera transformada en un producto elaborado se convierte en maquila y paga solo el 1%, aumentó su inversión a 4.000 millones de dólares porque en lugar de producir aluminio solamente y exportar como materia prima, tenían la idea de producir carrocerías para coche para Brasil y Argentina que iban a hacer, ¿por qué nos iban a comprar Brasil y Argentina carrocerías de coche? Porque salía significativamente mucho más barato en Paraguay, entonces le abarataba sus costos. Eh, Iban a transformar en carrocerías de coche, entonces aumentaron su inversión a 500 millones más, a 4.000 millones de dólares. Y después, este es el presidente de la compañía que se llamaba Bob Lowell, era un americano que era un geólogo que descubrió el yacimiento en África más de cobre más grande del mundo y el yacimiento más grande, uno de los más grandes del mundo en Chile, de reconidísima capacidad profesional. Hizo una prospección en todo el Paraguay y descubrió que en Alto Paraná está el yacimiento de titanio más grande del mundo. ¿Qué es el titanio? Que poca gente sabe. Es un sucedáneo del acero, con la diferencia que es más resistente que el acero, más liviano que el acero y más maleable que el acero. O sea, se puede trabajar mejor el titanio que el acero, es más fácil trabajar, es más barato y es más resistente. Y tiene múltiples aplicaciones en cohetería, en satélites, en la parte médica, por ejemplo, cuando uno tiene alguna fractura de un hueso muy importante, se ponen injertos de titanio, ¿verdad? Entonces tiene miles de aplicaciones. Y ahí hay un campo extraordinario de desarrollo. Sin embargo, no me pregunten por qué no se le dio el permiso para instalarse, porque la versión oficial era porque iba a consumir la cantidad de energía que producía una turbina de Itaipú. Y Paraguay consume el 7% de la energía de Itaipú. ¿Qué importa que consuma una turbina de la energía de una turbina de Itaipú? Y perdimos una oportunidad de 5.000 millones de dólares que hubiera significado el inicio de las inversiones industriales en el Paraguay. Detrás de eso hubiera venido una cadena de múltiples inversiones, que es lo que ahora se está tratando de hacer. Paraguay tiene que olvidarse de vender energía. Eso lo único que representa es un ingreso para el gobierno que se usa para aumentar el número de empleados públicos. Eso a nosotros no nos sirve.